Los dragones celestiales, o también conocidos como Tenryubito, son la clase noble mundial del mundo de One Piece. Estas son 19 familias que se aliaron hace aproximadamente 900 años para confrontar al Gran Reino, y posterior a la derrota de este último decidieron crear al gobierno mundial, ascendiendo hasta el sitio que hoy conocemos como Mary Joyce para controlar al mundo desde su punto más alto, haciéndose conocer como dioses en la tierra. A día de hoy hemos visto a un montón de Tenryubitos, y en esta oportunidad les traigo un video en donde les hablaré de todo lo que sabemos de las distintas familias e integrantes de las mismas. ¿Quieres saber cuál es la familia más buena de entre todos estos seres tan despreciables? ¿Qué secretos se esconde la recién revelada familia Figarland? ¿Y cuál es la familia más poderosa de toda la Tierra Santa? Descúbralo ya mismo, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, empecemos con la familia de la que más integrantes hemos conocido a lo largo de la historia, los Don Quijote. Los actuales representantes de este apellido en la Tierra Santa son descendientes de los antiguos gobernantes del reino de Dressrosa, es decir, durante el siglo vacío y previo a ese periodo de tiempo, esta familia mandaba en ese reino, pero como ya les comenté en la intro, tras la derrota del Gran Reino y la creación del gobierno mundial, ellos se convirtieron en una de las familias fundadoras de esa organización, haciéndose así nobles mundiales o Tenryubitos. Y ahora que sabemos un poco más de la historia de estos tipos, pasemos a comentar otras cosas, como por ejemplo sus integrantes. El primero del que es interesante hablar es Don Quijote Homing, el padre de Doflamingo y de Rocinante. Este tipo en algún momento de su vida llegó a la conclusión de que vivir en la Tierra Santa no estaba bien, por lo que renunció a sus privilegios de Tenryubito y se mudó a la superficie del mundo. Decisión que le traería muchísimos problemas, puesto que los lugareños del sitio en donde se establecieron no se tomaron muy bien que el antiguo Tenryubito viviera entre ellos. Al final este acabó viviendo muchas desgracias, como por ejemplo la de que su esposa muriera por una enfermedad, la de que destruyeran el castillo en donde vivía, que le intentaran asesinar tanto a él como a sus hijos una turba iracunda, o que su propio hijo le matara por resentimiento hacia su decisión de irse de Mary Joyce. Y ya sabiendo cómo acabó, luego tenemos el caso también de Rocinante, su hijo, quien vivió todas esas mismas penurias, y que tras haber presenciado cómo su hermano le metió una bala en la cabeza a su papá, escapó del lugar. Eventualmente sería encontrado por Sengoku, quien le convirtió en marín. Más adelante se infiltró en la tripulación de su hermano cuando este se hizo un pirata, más que nada para obtener información suya y dársela a la marina, y el último gran acto que hizo en su vida fue salvarle justamente la vida de Law, un niño que había vivido una infancia extremadamente trágica, esto a pesar de que le costara la suya en el proceso. Vamos, un tipazo. Ahora, si seguimos avanzando entre los Don Quijote, luego tenemos a Shiver Calero, que lo único interesante que tiene realmente es que es el padre de Mjosgard, otro miembro más de esa familia. Este tipo sí tuvo un arco de evolución bastante bueno, puesto que empezó siendo un Tenryubito promedio con ínfulas de grandeza que trataba mal a todos, pero que acabó cambiando debido a que en un viaje que tuvo hacia la isla Gyojin recibió una dosis de humanidad cuando la reina Otohime le salvó de que le dejaran como a un queso suizo por andar insultando y maltratando a todos los lugareños. Esto eventualmente hizo que cambiara su forma de ser, y le valió para que en el último level y celebrado salvara a la princesa Shirahoshi, la hija de la reina Otohime, de ser capturada por otro Tenryubito, cosa que al final le acabó costando la vida, puesto que sería juzgado y posteriormente ejecutado por ir en contra de otro dragón celestial con actos violentos. Y miren, poco se habla de que literalmente este sujeto evitó que un arma ancestral cayera en manos del gobierno mundial. Recordemos que Shirahoshi posee los poderes de Poseidón, y al haber sido capturada y esclavizada por un Tenryubito, la cosa se complicaría muchísimo. Esto porque es una pieza clave para el desarrollo de la gran guerra final. Vamos, en pocas palabras, Mjosgard probablemente haya salvado al mundo con este acto que le costó la vida, pero ahora pasemos de hablar de un tipo que salvó al mundo a otro que literalmente lo quiere destruir, Doflamingo. O bueno, no destruir literalmente, pero está loco, así que no hay que descartar esta posibilidad. De entre todos los Don Quijote, este sin duda es el más malvado. Esto porque desarrolló una psicopatía desde niño que solamente se fue acrecentando luego de que tuviera que vivir un montón de desgracias por culpa de su padre. Más adelante, Doflamingo intentó volver a la Tierra Santa con la cabeza de su progenitor para demostrar que podía seguir siendo un noble mundial, pero el resto de Tenryubitos le rechazaron. Como pudo, se escapó del lugar, teniendo un gran resentimiento ahora a ese grupo de personajes. Más adelante se hizo pirata y actualmente, tras haber sido derrotado por Luffy, se encuentra apresado en Impel Down, lugar en donde envían asesinos para intentar eliminarlo debido a que conoce el secreto del tesoro de Mary Joyce, el cual en teoría está vinculado al propio Imusama, por la forma en la que se nos dibujó el momento en el que esto se reveló en el manga. Y habiendo dicho esto, a pesar de que Doflamingo es el más malvado de todos, este posee un fuerte apego y aprecio
aprecio a sus familiares, a los cuales intenta defender o vengar si fracasan lo primero. Evidentemente esto tiene ciertas condiciones, como la de que no considera familiar a nadie que no se doblegue ante él y le jure lealtad, pero bueno, cosas de psicópata, supongo. Ahora, a lo que voy con esto es que, no irónicamente, en esta familia es en donde más humanidad hemos visto de los Tenryubitos. Por un lado, Doflamingo demostró mucho aprecio a su familia. Su padre en su momento llegó a replantearse si tener todos los privilegios de ser un Tenryubito estaba bien. Su otro hijo, Rocinante, al final dedicó su vida a intentar luchar por lo que él creía que era el bien, uniéndose a la marina y posteriormente sacrificándose para que un niño, que encima era un D, pudiera vivir. Y Miosgard al final intentó redimirse al devolverle el favor a Otohime, salvando a su hija de ser esclavizada. Sí, curiosamente esta familia es la menos mala de todas las vistas hasta ahora. Y ahora pasemos de la familia de Tenryubitos más querida, porque sí, no se puede negar que personajes como Doflamingo o Rocinante son bastante queridos por la comunidad, a la más odiada. Esto porque a ella pertenece el tipo a la que la gente más detesta de toda Mary Joyce. Esa familia es la Rosward. De momento no sabemos qué reino gobernaban previo a la creación del gobierno mundial. Sin embargo, lo que sí que conocemos bien es que uno de sus integrantes es Saint Charlos, que para el que no se acuerden de su nombre, era el Tenryubito al que Luffy le metió el puñetazo en el arco de Shabondi. Ese tipo es la viva representación de lo que es un Tenryubito promedio, es decir, alguien muy idiota que ve a todos los que no sean nobles mundiales como basura, los cuales cree que puede comprar y hacer con ellos lo que quiera, tal cual como ocurrió con la sirena Keimi en el arco de Shabondi, donde simplemente quería comprarla para entretenerse teniéndola de mascota y a saber qué otro montón de barbaridades tenía pensado hacer con ella, pero bueno, la cuestión está en que este tipo es extremadamente orgulloso e imbécil, razón por la cual no dudó en ofrecer sumas de dinero inalcanzables por la sirena cuando Nami le intentó comprar para evitar que él se la llevara. Debido a su poco sentido del valor hacia la vida en general, Luffy le acabó metiendo un puñetazo para ponerle en su sitio luego de que le disparara a Hachan y se burlara por ello. Vamos, un idiota en todos los sentidos. Curiosamente, este fue el mismo Tenryubito que más adelante intentó esclavizar a Shirahoshi en Mary Joyce. Ahí se llevó otra golpiza que empezó con un porrazo que le clavó Miosgard para evitar que perjudicara a la hija de su salvadora. Pero bueno, luego tenemos en esta familia al padre de Charlos y a su hermana, los cuales tienen los nombres de Rosward y Charlia respectivamente. Y aquí hay poco que comentar, estos dos sujetos son iguales que Charlos, idiotas prepotentes que se creen que las vidas del resto no valen nada, y que pueden conseguir lo que sea con dinero. Debido a esto me parece que es la familia que más odio recibe por parte de los fans. Pero ahora pasemos de una familia que ha tenido una presencia bastante destacable en la historia a una que prácticamente no ha aparecido, la familia Manmeyer. Como ya es costumbre, no sabemos cuál era el reino que originalmente gobernaba esta familia, que de hecho no sabemos cuáles eran los reinos que ni esta familia ni las del resto de familias que mencionaré más adelante gobernaban, así que me saltaré esa aclaración a partir de ahora para no andar redundando cada 2x3. Pero bueno, no conocemos ni esto ni cuáles son los representantes actuales de dicha familia. Ahora, sabemos de su existencia porque durante el flashback de Kuma, en lo poco del incidente de God Valley que vimos, estaba presente un noble en la cacería humana que ahí se desarrolló, el cual representaba a la familia Manmeyer. Puede que ese tipo o esa tipa, en caso de que sea mujer, fuera miembro de esta, ya que sería extraño que intentar ganar la competencia en nombre de esa familia y no formara parte de la misma. Dicho lo cual, a día de hoy no sabemos si sigue vivo o viva. Pero pasemos a una familia de la que sí conocemos un par de miembros que la representan en la actualidad, la de los Sheepherds. A ella pertenece Júpiter, uno de los miembros del Gorosei actual, más específicamente el rubio que se transforma en gusano. Y también otro de los miembros de esta familia es justamente uno de los caballeros divinos, Somers, el tipo que apareció en calzoncillos la primera vez que le vimos al ser transportado a Elbaf. Curiosamente, a pesar de que Somers tenga una apariencia de alguien mayor a la de Júpiter, es muy probable que este último sea mayor que él. Esto porque recordemos que por alguna razón los miembros del Gorosei no envejecen con el pasar del tiempo, por lo que perfectamente, a pesar de que Júpiter aparente tener unos 30 o 40 años, este podría tener cientos de años ya vividos. De hecho, esto puede sonar gracioso, pero es muy probable que Somers sea su descendiente, ya sea su hijo, su nieto o incluso un descendiente mucho más lejano. Habiendo dicho esto, esta familia tiene mucho poder dentro de la Tierra Santa, más que nada porque los dos representantes que conocemos de ellos poseen cargos bastante poderosos en la misma. Uno es parte de la máxima autoridad de One Piece y el otro es un caballero divino, grupo que se encarga de legislar entre los Tenryubitos, así que no conviene meterse con esta gente incluso siendo un dragón celestial.
Pero para ahorrarnos el tiempo de irlas mencionando una por una, hablaremos de varias familias que de momento solo conocemos a uno de sus integrantes y que encima dicho integrante forma parte de un grupo específico de Tenryubitos. Anteriormente mencionamos a Júpiter, que era parte del Gorosei, así que hablemos del resto de sus compañeros. En representación de la familia Marcus tenemos a Mars, el Tenryubito que se transforma en pájaro. De lo poco que conocemos de él es que es capaz de usar el Haki del Conquistador, esto porque lo usó de forma básica para dejar inconscientes a varios Dendenmushis durante el arco de Egghead. Luego tenemos a Warkuri, que es el representante de la familia Topman. Al igual que Mars, este demostró tener Haki del Conquistador, puesto que en su caso imbuyó uno de sus rugidos con el recurso para potenciarlo. De entre todos los miembros del Gorosei, este parece ser el más poderoso, ya que al adoptar su forma monstruosa de jabalí fue capaz de aguantar un ataque de Luffy con su quinta marcha sin recibir daño aparente. Por otro lado está Nusjuro, en representación de la familia Ethan Baron. Este, además de ser completamente calvo, cosa extremadamente importante de destacar, ¡se me está cayendo el cabello! Oh, su majestad, estoy seguro de que no se nota tanto. ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Mis ojos! también posee aparentemente una habilidad bastante resaltante con las espadas, ya que es capaz de blandir la que en teoría es la Shodai Kitetsu, meito legendaria de un grado de calidad inmejorable. Su forma monstruosa es la del caballo esquelético. Y por último tenemos a Saturn, de la familia Jay García. Este tipo, además de haber demostrado ser de lejos el miembro del Gorosei más idiota visto hasta ahora, y miren que todos ellos son idiotas, esto por la cantidad de errores que cometió en el cargo, también nos demostró a los espectadores que el pasar de los años no le hacía envejecer. Esto porque durante el flashback de God Valley se veía idéntico a la actualidad, o bueno, la que era su actualidad previo al final del arco de Egghead, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Saturn tenía una forma monstruosa de una especie de araña con cuernos de vacuno, y ahora sí, tras el final del arco de la Isla del Futuro, por todos los errores que cometió durante su periodo como miembro del Gorosei, Imu decidió extraerle sus poderes de su cuerpo, cosa que hizo que Saturn acabara envejeciendo extremadamente rápido hasta volverse un esqueleto literalmente, siendo así el primer y único miembro del Gorosei que hemos visto morir. Más adelante su puesto sería ocupado por otro personaje de otra familia. Pero volviendo a las familias que están un poco más por debajo, hablemos de los Rimoshifu. Sí, el nombre es bastante raro, pero más raro es el único integrante que hemos visto de ella, el cual tiene por nombre Killingham, un miembro de los Caballeros Divinos que al parecer posee los poderes de una fruta Zoan mitológica que le hace poder transformarse en una especie de dragón. Curiosamente, este tipo utiliza una máscara de gas que combina con la burbuja esa que algunos nobles se ponen en la cabeza para no respirar el mismo aire que respiran los humanos normales. Este tipo, además de seguramente tener los poderes de una fruta del diablo, también parece tener un arma bastante interesante, siendo esto un tridente que seguramente acabará siendo una de las tantas meitos de alto grado de calidad. Y habiendo dicho esto, aprovecho para comentar que, debido al uso de esa máscara de gas, es probable que le hayamos visto en el pasado durante el incidente de God Valley, ya que ahí también estuvo presente otro Tenryubito compitiendo en la cacería humana y llevando puesto una máscara de gas. Pero esto ya es una suposición. Ahora, aprovechando que mencionamos a un Tenryubito random de God Valley, es bueno comentar que ahí estuvieron presentes otros dos caballeros divinos además de Garling. Estos eran una mujer de cabello oscuro y un tipo bastante alto con una especie de cráneo de vacuno en la cabeza. De momento desconocemos si pertenecen a algunas familias de Tenryubitos, pero los menciono aquí en este video por si acaso. De igual forma también estaba otro joven con flequillo participando en la cacería humana, pero al igual que ocurre con los anteriormente mencionados, de este personaje no sabemos nada más allá de que existe y tiene esa apariencia. Aprovecho también para mencionar a San Yalmak y a San Pluming, dos Tenryubitos que hemos visto en la historia, pero no se nos han aclarado cuáles son sus familias, aunque la participación de ellos ha sido bastante secundaria hasta ahora, aunque bueno, uno de ellos le disparó al hermano de Luffy, pero bueno, en fin, ustedes me entienden. Pero ahora pasemos a hablar de la familia Figarland, una de las que ha demostrado ser extremadamente poderosa debido a que los miembros de la misma están muy bien posicionados en las escalas de poder actuales de la historia. El primero de ellos es Figarland Garling, antiguo miembro de los Caballeros Divinos que posteriormente logró escalar hasta el puesto de comandante supremo de la organización, siendo así el máximo líder de este grupo de personajes. Garling estuvo presente en el incidente de God Valley y logró salir con vida de ahí a pesar de que, como Caballero Divino, se encargó de luchar contra los piratas que invadieron el lugar, cosa que realmente no es para tanto, puesto que las dos bandas que usaron cometer ese acto eran las de los piratas de Roger y la de los piratas de Rocks. Vamos, dos bandas llenas de debiluchos.
Evidentemente esto es sarcasmo, gente. El hecho de que Garling saliera con vida luego de eso es una prueba evidente de que este tipo débil no es. Y de hecho, aparentemente en parte por su poder luego de que Imu eliminara a Saturn decidió que quien sería su reemplazo iba a ser Garling, razón por la cual en la actualidad este es otro miembro del Gorosei. De momento desconocemos cuál es su forma monstruosa, pero si ya de por sí antes era poderoso, ahora lo será mucho más al obtener esas nuevas capacidades propias de la máxima autoridad del mundo. Dicho esto, ahora hablemos de su descendencia. Por un lado tenemos a Figarland Shamrock, el mayor de dos gemelos. Este tipo actualmente ocupa el puesto de comandante de los caballeros divinos y posee una espada llamada Cerbero, la cual es capaz de transformarse en la criatura mitológica que lleva ese mismo nombre. Este tipo aparenta ser bastante poderoso, cosa que no sería de extrañar tomando en cuenta el cargo que tiene, el padre que tiene y sobre todo el hermano que tiene. Y es que el menor de estos dos gemelos no es otro que Shanks el pelirrojo, el cual todos ya sabemos que es extremadamente poderoso, siendo de hecho junto a Shirohige el ocupante del puesto de emperador del mar más poderoso visto hasta el momento. No obstante, Shanks no es considerado un tenryubito, esto porque al poco tiempo de haber nacido este sería llevado por Roger a su tripulación luego del incidente de God Valley. Más adelante él iría a la Tierra Santa, lugar en donde le ofrecieron convertirse en tenryubito, pero él declinó la oferta, prefiriendo seguir siendo un pirata. Debido a que los tres miembros de esta familia son esas tres bestias, debemos dar por hecho de que los Figarland no es que solamente sean una de las familias más fuertes en cuanto a escalas de poder respecta en Mary Joyce, sino en el mundo entero de One Piece. Y ahora, antes de pasar a la última familia que mencionaremos, es bueno puntualizar que existe una miembro de los Caballeros Divinos que tiene un caso curioso en su presentación. Esa es Gunko, la usuaria de la fruta de las flechas. Esta tipa, al ser representada oficialmente, no se nos aclaró que fuera una noble mundial, así como tampoco cuál era su apellido. Y esto podría indicarnos que, a pesar de ser miembro de los Caballeros Divinos, esta no es una tenryubito. Cosa que es perfectamente posible, puesto que recordemos que el propio Shamrock le ofreció un puesto en la organización a Loki, un personaje que tampoco era miembro de una de las 19 familias de tenryubitos, así que es muy probable que Gunko sí que haya aceptado esa misma propuesta que Loki hace no mucho también recibió y que rechazó. Y para cerrar tenemos a la que, objetivamente hablando, es la familia más poderosa de todo One Piece. Esto porque el gobernante fundador del gobierno mundial representante de este es actualmente el máximo gobernante del mundo desde las sombras, Imu Nerona. Emporio Ivankov, al enterarse a través de Sabo que existía alguien por encima del Gorosei con ese nombre, ató cabos y se dio cuenta de que entre los 19 gobernantes originales que fundaron Mary Joyce se encontraba un tipo con ese mismo nombre, cosa que nos confirmó algo que ya se teorizaba mucho, y eso era lo de que este tipo provenía del siglo vacío. A día de hoy no hemos visto a otros miembros de esta familia, sin embargo, si llegasen a existir, que lo más probable es que sí sea el caso, aunque no lo sepan, de estos forman parte de la familia más poderosa del mundo, ya que Imu también pertenece a ella. El tema aquí es que entre los tenryubito normales se desconoce la actual condición de Imu, ya que ellos no pueden saber que gobierna desde las sombras porque el tratado original con el que se fundó Mary Joyce involucraba el hecho de que ninguna familia estaría por encima de las otras, cosa que se representó con las 19 espadas clavadas alrededor de un trono que en teoría debería estar vacío. Y habiendo dicho esto, seguramente existan muchos personajes en la Tierra Santa que conozcan la existencia de Imu. Sabemos que el Gorosei lo sabe, pero es muy probable que los Caballeros Divinos también lo sepan. A fin de cuentas, su nombre hace referencia a que sirven a Imu, ya que otra forma de llamarles es Caballeros de Dios. Y el dios de Mary Joyce y del mundo podría interpretarse que es Imu. De hecho, quienes lo conocen lo tratan como tal. Y bueno, gente, estas fueron todas las familias de tenryubitos conocidas hasta ahora. Cabe destacar que una posible integrante de alguna de ellas es Jewel Riboni. Esto porque recordemos que su madre fue secuestrada y llevada a Mary Joyce para convertirla en la esposa de un tenryubito que actualmente es desconocido, por lo que ella, al igual que Shanks, pertenecería a alguna de esas familias. Y bueno, déjenme en los comentarios cuál es su tenryubito favorito. Yo por mi parte les dejaré por aquí un video que hice del último SBS de One Piece. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.